Imagina que pudiéramos retroceder en el tiempo hasta encontrar el momento exacto en el que apareció el primer ser humano. No el primer primate ni el primer homínido. Hablo de aquel ser que con solo mirarlo reconocerías como uno de los nuestros. Pero aquí viene el problema. Cuando preguntamos a los expertos dónde está ese momento, sus respuestas no coinciden. Para algunos nunca existió, para otros sí, para otros ni siquiera vale la pena buscarlo. Entonces, ¿cómo puede ser que algo tan fundamental como el inicio de la humanidad esté lleno de contradicciones? ¿Realmente hubo un primer ser humano o es que todavía no hemos sabido encontrarlo? ¿Es un problema científico o un problema de cómo pensamos la evolución? Mi nombre es Andrés Villarens y te invito en este video a explorar todas esas preguntas, porque entender cuándo comienza lo humano no es solo una curiosidad histórica, cambia por completo nuestra idea de quiénes somos y quiénes queremos ser. Antes de avanzar, debemos enfrentar un primer problema. ¿Qué significa el término humano? En biología, el término se aplica a la especie Homo sapiens, pero cuando analizamos fósiles de cientos de miles o millones de años, decidir qué pertenece o no a nuestra especie no es un análisis matemático, sino una combinación de anatomía, genética, contexto y muchas veces tradición académica. El paleoantropólogo Ian Tattersall, uno de los grandes referentes del Museo de Historia Natural de Nueva York, lo resume con claridad. La evolución humana no es una línea recta, sino un arbusto con múltiples ramas, muchas de las cuales se perdieron para siempre. Pero si nuestro linaje es un arbusto y no una escalera, entonces ¿no hay un escalón que marque el inicio del primer humano? Lo que nos quiere decir este investigador con sus metáforas del árbol es que en realidad hay una larga serie de transiciones. Pero, eso no significa que la pregunta en sí misma sea irrelevante, todo lo contrario, la hace más interesante. Nuestra historia como especie comienza en África, hace entre 7 y 4 millones de años. Allí vivían criaturas que no eran ni chimpancés ni humanos, sino algo intermedio. Los especialistas los han denominado de diferentes maneras. Sus cuerpos fosilizados nos cuentan una historia de transición. Tenían pies capaces de agarrar las ramas, pero caderas y fémures que sugerían un andar erguido, al menos en ocasiones. Ahora, ¿por qué caminar sobre dos piernas? El clima africano se estaba volviendo impredecible. Donde antes habían selvas continuas, ahora había un mosaico de bosques abiertos y sabanas. Para sobrevivir, algunos primates tuvieron que recorrer distancias más largas, exponerse más al sol y mirar más allá de la vegetación. Ponerse de pie no era una innovación, era una necesidad. Si los filmáramos hoy, no veríamos nada parecido a un humano, pero en ellos ya estaba germinando la primera característica que nos define: un cuerpo preparado para caminar sobre dos piernas, incluso cuando el mundo cambiaba sin aviso. Entre hace 4 y 2 millones de años encontramos al Australopithecus, un género que marcó un antes y un después. Lucy, probablemente el fósil más famoso, vivió hace 3 millones de años. Caminaba erguida, de forma estable, con un andar sorprendentemente eficiente. Sus caderas y sus piernas eran en esencia humanas, pero no nos engañemos. El Australopithecus tenía brazos largos para trepar, un cerebro del tamaño de un chimpancé grande y unos dientes adaptados a una dieta variada. Vivían en grupos pequeños, vulnerables a los depredadores de aquella época, obligados a cooperar para sobrevivir. La antropóloga Sala Blaffer propone que aquí aparece algo crucial: la crianza cooperativa. La idea de que no solo la madre, sino todo el grupo ayudaba a criar a los más pequeños. Esto es un cambio social profundo que habría favorecido la empatía, la comunicación y la lectura de intenciones ajenas. En el Australopithecus, el cuerpo ya se parecía al nuestro, pero la mente estaba todavía en transición.
Sin embargo, algo se estaba gestando. Aparte de ese linaje, surgía una criatura distinta, más audaz y más ingeniosa. Hace unos 2,5 millones de años aparece en escena el Homo habilis, tradicionalmente considerado el primer representante de nuestro género. De hecho, muchos especialistas lo presentan casi como el primer ser humano. Y aunque ese título es debatible, sí es cierto que marcó un cambio radical. El Homo habilis tenía un cerebro más grande, manos más precisas y era capaz de tallar herramientas de piedra para cortar carne. Esto no solo amplió su dieta, cambió su cerebro. Debemos entender que comer carne aumenta la energía disponible y más energía significa cerebros más complejos. Sin embargo, algunos expertos han cuestionado su estatus. Hay quienes incluso argumentan que el Homo habilis se parece demasiado al Australopithecus y que debería volver a ese género. Y hay fósiles todavía más antiguos, de más de 2,6 millones de años, que parecen pertenecer al Homo, pero conviven al mismo tiempo en el mismo terreno con variantes de Australopithecus y Paranthropus. Esto sugiere algo fascinante. No existió un solo origen del género Homo, sino un paisaje lleno de especies experimentando con nuevos modos de vida. Ahora, si tenemos que elegir un candidato para el primer ser humano moderno en comportamiento, muchos especialistas elegirían al Homo erectus. Este apareció hace casi 2 millones de años y en poco tiempo se expandió desde África a Eurasia. Fue literalmente el primer gran migrante. Su cuerpo era prácticamente igual al nuestro. Piernas largas, caderas más estrechas, manos precisas y su cerebro de casi 1000 centímetros cúbicos ya podía sostener formas avanzadas de planificación y cooperación. Una de las grandes preguntas científicas gira en torno al fuego. En lugares como Wonderwijk Cave en Sudáfrica hay restos de quemados de hace 1 millón de años, pero en otros yacimientos más recientes nos muestran un uso sistemático del fuego, solo a partir de hace 400.000 años. Las posturas chocan porque no está claro si el Homo erectus realmente controlaba el fuego o sino que solo lo aprovechaba cuando lo encontraba. En cualquier caso, la importancia de esta especie es incuestionable. No solo fabricaban herramientas complejas como los hachones achelenses, sino que también parecen haber cuidado de individuos enfermos o heridos. En el Homo erectus, el comportamiento ya empieza a parecer humano en un sentido profundo, en tanto vemos cooperación, planificación y una cultura material estable. Y si quieres saber más sobre este antepasado nuestro, te invito a mi Patreon, porque allí vas a poder encontrar todo un bloque separado sobre este tema que he preparado para ti. Y claro, al suscribirte me estarás apoyando muchísimo y con eso, por supuesto, voy a poder seguir generando nuevos videos en este canal. Ahora bien, entre el Homo erectus y nosotros se despliega un periodo confuso, el llamado Muddle in the Middle, o sea, el embrollo del Pleistoceno medio. Aquí aparecen varias especies como estas que te dejo por aquí y pues también incluso otras formas inesperadas como son el Homo naledi. Nuevas reconstrucciones digitales de cráneos como los de Yuishan en China sugieren que hace 1 millón de años ya existían linajes muy avanzados fuera de África. Algunos podrían representar ramas independientes y otros quizás antepasados directos nuestros. Te voy a ser sincero, el debate es intenso. Algunos investigadores, agrupan todos estos fósiles en pocas especies flexibles. Otros, como Tattersall, prefieren ver un arbusto con múltiples especies paralelas. Lo importante es que este periodo demuestra que la evolución humana no fue lineal. Varias poblaciones estaban experimentando con cerebros grandes, rostros más reducidos y nuevas formas de vida. Durante décadas nos enseñaron que los humanos modernos aparecimos hace unos 200.000 años en África Oriental, quizás cerca del Valle del Rift,
y que desde allí emprendimos la conquista del mundo. Esa versión, la llamada teoría del origen reciente africano, fue dominante hasta hace muy poco. Pero en 2017 un descubrimiento cambió dramáticamente esa narrativa. En el yacimiento marroquí de Jebel Irhoud aparecieron fósiles con una mezcla notable de rasgos faciales modernos junto con cráneos más arcaicos. Los restos, datados entre 300.000 y 350.000 años, se consideran como los humanos modernos más antiguos conocidos hasta entonces. Ese hallazgo empujó la siguiente hipótesis. Quizás el Homo sapiens no nació en un único rincón de África, sino en múltiples poblaciones distribuidas por todo el continente. Una red genética compleja, con intercambios constantes, lo que algunos llaman un origen panafricano. En otras palabras, no hubo un solo nacimiento de humanos modernos, sino un proceso extendido con diferentes grupos que compartían genes, ideas, tecnologías y adaptaciones. Distintas poblaciones en África, del norte al sur, del este al oeste, contribuyeron cada una con un pedazo de lo que hoy somos. Pero, ¿qué quiere decir humano moderno? En Jebel Irhoud los rostros se parecen mucho al nuestro, pero el cerebro, o al menos su caja craneal, conserva rasgos más primitivos. Eso indica una transición paulatina. La anatomía facial cambia primero, la estructura cerebral termina después. Es un proceso largo, fragmentado y con múltiples variantes. Y bueno, pues aquí surge una pregunta clave. Si el origen del Homo sapiens es tan disperso y complejo, ¿puede existir siquiera una última madre o un primer humano moderno? ¿O somos todos herederos de una genealogía compartida, de una red de poblaciones que contribuyeron poco a poco? Esa, en realidad, es la hipótesis más plausible hoy. Hasta ahora te he hablado de fósiles, de huesos, de formas corporales, pero la genética en los estudios más recientes ha añadido una dimensión inesperada, mezclas entre especies humanas. Y no hablamos de una sola vez, sino de varios episodios en distintas épocas y lugares. Los estudios del ADN antiguo, especialmente gracias al trabajo pionero de investigadores como Svante Paavo, revelaron que nuestros antepasados no vivieron aislados. Se mezclaron con especies arcaicas como los neandertales, los denisovanos y posiblemente con otros linajes que aún no hemos podido identificar. Hoy sabemos que muchas personas fuera del África subsahariana cargan entre un 1 y un 4% del ADN neandertal. En algunas poblaciones de Oceanía y del sudeste asiático, una parte adicional, hasta un 5%, provienen de los denisovanos. Estos descubrimientos complican aún más la definición de humano moderno. Si hemos heredado genética de especies que no llamamos modernas, ¿qué significa entonces ser humano? ¿Dónde podemos poner esa línea? Y hay más. Recientes investigaciones muestran que estos cruces no fueron algo aislado ni breve. Hubo múltiples episodios de mezcla en diferentes momentos y lugares del mundo. No solo cuando salimos de África hace 50.000, 60.000 años, sino también, y muy probablemente mucho antes, durante el Pleistoceno medio. Esto sugiere que la evolución humana no es un árbol limpio con ramas separadas, sino una red reticulada. Líneas que se separan, se cruzan, se bifurcan, se mezclan, desaparecen y reaparecen. El legado genético de esos cruces sigue vivo. Nos afecta en la inmunidad, en la adaptación al entorno, incluso en la pigmentación de la piel o la simple respuesta metabólica. Algunas variantes heredadas de los neandertales o los denisovanos ofrecieron ventajas. Otras quizás fueron eliminadas, pero el hecho clave es que no hubo pureza genética. Lo que somos hoy es producto de un mestizaje antiguo, complicado y profundo. Y para entender hasta qué punto nuestra genealogía es una red compleja y no un árbol lineal, conviene recordar un concepto que suele generar tantas fascinaciones como malentendidos, la llamada EVA mitocondrial. Durante años, el público general
interpretó ese nombre como si se tratara de la primera mujer, la madre de la humanidad, o incluso una figura casi bíblica. Pero la ciencia no dice eso. Lo que dice es mucho más interesante y, por supuesto, que se encaja con todo esto que hemos estado viendo en este video. La Eva mitocondrial no fue la primera mujer ni la única de su especie. No vivió sola ni fue especial en su tiempo. Fue simplemente la última mujer de la cual descienden todas las líneas del ADN mitocondrial que permanecen vivas hasta el día de hoy. Nada más y nada menos. Hubo miles de mujeres contemporáneas a ella, miles de linajes maternos diferentes, pero con el paso de las generaciones, muchas de esas líneas maternas, pues sencillamente se extinguieron por el azar, por las migraciones, por las enfermedades o por los cambios demográficos. Ahora, solo su línea, la suya en concreto, sobrevivió hasta el presente. Eso significa que la Eva mitocondrial no es un origen absoluto, es una especie de cuello de botella genealógico, una señal estadística, un recordatorio de que la herencia biológica no fluye de manera ordenada y continua, sino que avanza a saltos, con pérdidas y supervivencias que no siempre tienen que ver con adaptaciones, sino con pura contingencia. Y lo más revelador de todo esto es que este concepto no contradice la evidencia de mezclas con neandertales o denisovanos. Al contrario, la complementa, porque mientras el ADN mitocondrial apunta a un ancestro común femenino relativamente reciente, estamos hablando de unos 150.000 a 200.000 años atrás, el resto del genoma contiene fragmentos mucho más antiguos compartidos con otras especies humanas. La Eva mitocondrial es, en el fondo, una prueba más de que no existe un punto único donde pueda decirse aquí empieza lo humano. Somos el resultado de miles de líneas que se cruzan, se mezclan, se pierden y a veces sobreviven por una simple cuestión del azar. Si la anatomía y la genética ya muestran que humano moderno no es una categoría fija ni exclusiva, tal vez deberíamos redefinir lo que nos hace humanos, no por nuestros huesos, sino por nuestra forma de vivir. Algunos antropólogos señalan que la característica más decisiva de nuestra especie no es el cerebro grande y mucho menos el bipedalismo, sino la capacidad de cooperar intensamente, criar a nuestros pequeños en grupo, compartir los recursos, cuidarnos los unos a los otros. La crianza cooperativa, la cooperación social, la transmisión cultural, el lenguaje, los mitos, las herramientas, los ritos, es lo que realmente distingue a los humanos. No hay un fósil que documente empatía, rituales o redes sociales, pero esas conductas dejan huellas indirectas. Asentamientos estables, cuidado de ancianos o heridos, herramientas sofisticadas, señales de movimientos coordinados, el arte simbólico, los rituales. Y cuando cruzamos esa evidencia arqueológica con la genética y los registros fósiles, emerge un relato más realista. Los humanos modernos somos el resultado de una combinación: anatomía moderna, herencia genética diversa y cambios culturales acumulados. Por eso, buscar un primer humano es quizás una ilusión. Lo que existió fue una constelación de poblaciones difundidas por África, con mezclas ocasionales con otros homínidos, desarrollando herramientas, culturas, cooperación, redes sociales, hasta llegar lentamente a lo que reconocemos hoy como humano moderno. Y esto nos lleva a lo más importante: ser humano no es una fecha, es una condición que se fue construyendo. Si algo nos enseña esta historia es que ser humano significa pertenecer a un linaje colectivo, con cicatrices antiguas, mezclas inesperadas y una capacidad única para imaginar, cooperar y reconstruir. Y entender ese origen no solo nos permite mirar al pasado, nos ayuda a mirar al presente con humildad, con curiosidad y con conciencia de que nuestra humanidad es compartida, diversa y profundamente real. Ahora me gustaría leer tu opinión en los comentarios y de paso invitarte a que te suscribas y compartas este video con otros amantes de la historia universal. Mi nombre es Andrei Biarens y te doy las gracias por haber llegado hasta aquí,
Ahora te espero en el siguiente video de este canal.